capítulo 11, versículo 6 dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». No existe la mínima posibilidad de que Dios pueda agradarse de nosotros si no tenemos fe en Él. Y tampoco existe la mínima posibilidad de tener una relación personal con Dios sin fe. Difícilmente veremos el poder de Dios manifestado en nosotros si no hay fe de por medio. Y no podemos esperar que Dios se agrade de nosotros si no confiamos en Él. Como el asunto es de fe, es necesario responder a la siguiente pregunta: ¿qué es la fe? Presta mucha atención. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos capítulo 11, versículo 1. En otras palabras, fe es creer. Fe es la confianza puesta en Dios y en su palabra. Fe es el firme convencimiento basado en lo que la Biblia dice acerca de Dios. Fe es fiabilidad. Fe es una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es la realidad de lo que esperamos y es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Fe es vivir lo que crees. Fe es la acción basada en la palabra de Dios, apoyada por la seguridad en confianza continua que cuando Dios dice algo, Él lo hará. La fe podría tener mucho en qué ser depositada. Fe es creer, y cualquier persona podría decidir en qué creer. Ahora, la fe que Dios pide es fe en Él y en la fidelidad de su palabra. Para Dios la fe solo es fe cuando está puesta en Él. Respondamos también la siguiente pregunta: ¿qué es tener fe? Tener fe es actuar con confianza basada en la palabra de Dios para enfrentar cualquier situación. Tener fe es creer que Dios cumplirá sus promesas a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad. Tener fe es obedecer y creer a lo que Dios nos ha dicho. Tener fe es actuar en base a lo que creemos. Tener fe es tener confianza, certeza, seguridad y convicción. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos, aunque no debemos confundirlo con una convicción absoluta de victoria, pues la fe persevera más allá de cualquier aparente fracaso. Tampoco debemos confundir tener fe con ese positivismo negante de la realidad, ya que la fe no niega la realidad que vivimos, sino que pone a Dios por encima de ella y confía en que Él puede cambiarlo todo. Tener fe es tener lo necesario para recibir lo que se espera. Y lo que se espera no son meras ideas e ilusiones, sino algo concreto y real, porque están fundamentadas en la palabra de Dios que no puede dejar de cumplirse. Hebreos capítulo 11, versículo 6 también dice: «Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay», lo cual significa que para acercarnos a Dios es necesario creer que Él existe, que no es una fuerza perdida en el espacio, sino que Él es el gran yo soy, el Dios inefable, un ser real y divino, que tiene el cielo por habitación. Él es Dios libre y soberano, que existe por sí mismo y que no depende de ningún modo de otro ser. Al existir Dios por sí mismo, es autosuficiente, más aún, todo suficiente y la fuente de toda felicidad. Al acercarnos a Dios, es necesario creer que Él es eterno e inmutable, y como no puede cambiar, Él es siempre de fiar, porque no puede volverse atrás. Él es el de siempre y para siempre.
Y Hebreos capítulo 11 versículo 6 también dice que al acercarnos a Dios debemos creer que Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Dios recompensa a los que le buscan. Dios premia a los que sinceramente y de veras le buscan. Dios no dejará sin ayuda y socorro a los que se acercan a Él. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este versículo nos enseña que Dios se deja hallar de los que le buscan de todo corazón. Y para terminar, nunca olvides, la fe es el punto de partida de una relación personal con Dios. La fe hace visible al Dios invisible. La fe es primero que cualquier otra cosa que querramos hacer para Dios. Y mientras nos mantengamos creyéndole a Dios, las cosas fluirán hacia nosotros. Dios te bendiga grandemente.